Cuando los fans hablan de los seres más poderosos de Overlord, algunos nombres aparecen de inmediato. Ainz Gaun, Rubedo, los Dragon Lords, quizás incluso los antiguos jugadores de Yggdrasil. Pero existe una figura que continúa rodeada de misterio hasta el día de hoy. Una entidad tan importante que podría haber cambiado el destino de todo el nuevo mundo. El Dragon Emperor. Y hay una pregunta que ha intrigado a los fans durante años. ¿Realmente murió? ¿O sigue vivo observando los acontecimientos desde las sombras? Para responder esa pregunta, debemos retroceder miles de años en el pasado. Mucho antes de la llegada de Ainz. Mucho antes de la fundación de los reinos actuales. Mucho antes incluso de los eventos conocidos por la mayoría de los habitantes del Nuevo Mundo. En aquella época, los verdaderos gobernantes del mundo eran los Dragon Lords. Seres capaces de utilizar la Wild Magic. Una forma de magia extremadamente poderosa que existía mucho antes de la llegada de los jugadores de Yggdrasil. Y entre todos ellos había una figura que destacaba por encima de las demás. El Dragon Emperor. Aunque la información sobre él es extremadamente limitada, numerosas pistas sugieren que ocupaba una posición superior incluso a la de los Dragon Lords más poderosos. Pero su legado no está relacionado únicamente con su poder. Está vinculado al acontecimiento más importante en la historia del Nuevo Mundo. La llegada de los objetos y jugadores de Yggdrasil. Según una de las teorías más aceptadas por los fans, respaldada por diversas pistas presentes en las novelas ligeras, fue el propio Dragon Emperor quien provocó este fenómeno. Se cree que intentó traer a su mundo artefactos increíblemente poderosos. Los World Items. Objetos capaces de alterar las propias reglas de la realidad. Pero algo salió mal. O quizás funcionó demasiado bien. Porque los World Items no llegaron solos. Junto a ellos llegaron jugadores. Gremios. NPCs. Tecnologías. Sistemas de magia. Y conocimientos que transformaron por completo el nuevo mundo. Si esta teoría es correcta, entonces el Dragon Emperor sería indirectamente responsable de prácticamente todos los grandes acontecimientos que moldearon la historia moderna de Overlord. Pero ¿qué ocurrió con él después? Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Curiosamente, ninguna fuente conocida confirma claramente su muerte. En una obra tan detallada como Overlord, eso resulta llamativo. Los personajes importantes suelen recibir explicaciones claras sobre su destino. Con el Dragon Emperor ocurre exactamente lo contrario. Existen referencias a su pasado, a su poder, a su influencia, pero casi nada sobre su final. Esta ausencia de información ha dado origen a innumerables teorías. Una de las más populares sugiere que murió hace muchísimo tiempo. Quizás como consecuencia del ritual que trajo los World Items. Quizás durante conflictos contra otros Dragon Lords. O incluso debido a los efectos de la propia Wild Magic. Esta hipótesis tiene sentido. Después de todo, han pasado miles de años desde aquella época. Incluso para los estándares de los dragones, se trata de un periodo inmenso. Pero existe otra perspectiva. Los Dragon Lords no son criaturas comunes. Especialmente aquellos vinculados a la Wild Magic. Varios de ellos poseen habilidades capaces de desafiar los conceptos normales de la vida y la muerte. Además, Overlord ya ha presentado personajes que han sobrevivido durante periodos absurdamente largos. Por lo tanto, el simple paso del tiempo no puede considerarse una prueba definitiva. Otro detalle interesante involucra al Platinum Dragon Lord, uno de los seres más poderosos que aún permanecen activos en el Nuevo Mundo. En varias ocasiones demuestra poseer conocimientos extraordinarios sobre acontecimientos extremadamente antiguos. Conocimientos que parecen estar directamente relacionados con el legado del Dragon Emperor. Esto ha llevado a muchos fans a especular que todavía existen secretos importantes ocultos. Y quizás haya una razón para ello. Porque si el Dragon Emperor sigue vivo, las implicaciones serían enormes. Primero, porque probablemente tendría un profundo conocimiento sobre los World Items. Segundo, porque comprendería el verdadero origen de los jugadores. Y tercero, porque podría representar una amenaza comparable o incluso superior a la mayoría de las fuerzas conocidas actualmente. Y eso incluye a muchos de los personajes más poderosos presentados en la obra. Pero existe una cuestión aún más intrigante. ¿Cómo reaccionaría ante la presencia de Ainz? Si realmente fue responsable de la llegada de los jugadores al Nuevo Mundo, entonces Ainz sería, en cierto modo, una consecuencia directa de sus acciones. Un encuentro entre ambos podría revelar secretos ocultos desde el inicio de la serie. Secretos sobre Yggdrasil. Sobre los World Items. Sobre los Dragon Lords. Y sobre la verdadera historia del Nuevo Mundo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que su ausencia sea completamente intencional. Tal vez el autor esté preservando el misterio porque el Dragon Emperor nunca regresará a la narrativa. En ese caso, su función sería explicar acontecimientos antiguos y servir como una pieza fundamental del lore del universo. Pero incluso así,
El hecho de que su muerte jamás haya sido confirmada continúa alimentando las discusiones entre los fans. Porque en Overlord, los personajes importantes rara vez desaparecen sin dejar respuestas. Especialmente cuando están conectados directamente con algunos de los mayores misterios de toda la obra. Entonces, ¿el Dragon Emperor sigue vivo? Por el momento, no existe una respuesta definitiva. Las novelas ligeras nunca han confirmado su muerte. Pero tampoco han presentado pruebas concretas de que haya sobrevivido. Lo único que tenemos son pistas, teorías, fragmentos de información dispersos por toda la historia, y un enorme vacío alrededor de una de las figuras más importantes de todo el universo de Overlord. Tal vez murió hace miles de años. Tal vez sigue observando el mundo que ayudó a transformar. O quizás su verdadera historia sea completamente diferente de todo lo que los fans imaginan. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Dragon Emperor sigue vivo? ¿O piensas que desapareció hace mucho tiempo? Comparte tu teoría en los comentarios. Y suscríbete al canal, porque todavía existen muchos misterios en Overlord que podrían cambiar por completo la forma en que entendemos el nuevo mundo.